Eh, entonces estamos en que, dictada la norma Mercosur, todas estas normativas Mercosur deben ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos. ¿Por quién? Por el órgano que establezca la Constitución y las leyes del ministerio de cada uno de los países miembros del Mercosur. Eh, Ahora, adquiere importancia central en este punto algo que vimos en la primera parte de la materia, que fue con qué carácter se dicta la norma interna que incorpora la norma Mercosur. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de dos procedimientos? El procedimiento ordinario y el procedimiento especial. El procedimiento ordinario reproducía la norma internacional en una norma nacional que se dictaba casi con independencia de la norma internacional. Mientras que el procedimiento especial es un procedimiento que el Estado, donde la norma del Estado tiene la finalidad de hacer valer en el orden interno la norma Mercosur, la norma internacional, como decíamos antes, en el ordenamiento jurídico interno. Pero este procedimiento, el procedimiento especial, lo que hace es lo que se denomina casi una norma vacía. Es una norma que remite a las condiciones en las que fue dictada la norma Mercosur en este caso. Eh, por ello, y este fue un trabajo que se hizo muy importante en la primera parte del Mercosur, después fue más o menos resuelto, pero con algunas dificultades, el problema central, y en esto recae la importancia del sistema tan particular que tiene el Mercosur de dictado de normas y de su aplicación en el ámbito interno, que cuando nosotros leemos una norma Mercosur, lo que tenemos que ver es cómo fue el procedimiento de incorporación a los ordenamientos jurídicos internos. Cuando nosotros hablamos de una norma Mercosur, estamos hablando de una norma de carácter internacional, con lo cual las condiciones de la vigencia van a estar dadas por este sistema del artículo 40 del protocolo Europreto, que es a lo que el Estado se obligó en su momento para el dictado de la norma interna. El problema que se suscitó en la primera parte del Mercosur es que las normas nacionales se dictaban casi con independencia de la norma Mercosur. Estaba tal vez la norma Mercosur en los considerandos o en los vistos y en los considerandos, pero nunca, pero mejor dicho, cuando se pasaba a la parte normativa de la norma, esta norma reproducía la norma Mercosur. Entonces teníamos en el ámbito interno, supongamos en la República Argentina, teníamos una norma de la Secretaría de Comercio o del Ministerio de Salud o del ANMAT que dictaba una norma que tenía una referencia en el Mercosur, pero la norma era del ANMAT, estaba, digamos, normaba la situación para la que fue prevista la norma Mercosur y la firmaba el presidente del ANMAT o el directorio del ANMAT. Y esta norma en el derecho argentino era absolutamente válida per se, era válida al interior del Estado por las competencias, porque la dictaba el ANMAT en función de sus competencias constitucionales y legales. Ahora, esta norma no tenía ninguna referencia a la norma Mercosur. Entonces, el problema que se suscitaba es que teníamos, que existe todavía mucha diferencia de aplicabilidad de la norma Mercosur en cada uno de los cuatro países. A ver si se entiende esto, que lo dije medio enreverado. Cada estado dictaba al interior de su ordenamiento jurídico interno una norma que reproducía la norma Mercosur, pero que no remitía a los procedimientos del artículo 40. Entonces esa norma entraba a valer dentro, a tener vigor dentro de los estados nacionales con independencia de lo que sucedía en la norma Mercosur. De hecho, podía cambiarse la norma Mercosur y no cambiarse esta norma interna, con lo cual seguía vigente en el ordenamiento jurídico interno esta norma en el sistema jurídico nacional de que se trate. ¿Se entiende esto más o menos?
no veo cara de que se entienda mucho esto. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale, Emiliano, A ver si lo entendí más o menos. vamos. Es decir, entraba en vigencia la norma para el ordenamiento interno, pero no en lo que sería Mercosur, porque alguno de los otros estados no la dictó, digamos, en su ordenamiento interno. Es por eso. Exactamente, porque no se completaron los procedimientos del artículo 40. Está bien. Y al haber sido el procedimiento, un procedimiento ordinario, como decimos que es este procedimiento cuando se reproduce la norma en una norma nacional, para el ordenamiento jurídico nacional era vigente, pero no tenía ninguna referencia al Mercosur e incluso no se habían perfeccionado en los 4 países los procedimientos de incorporación que establecía el artículo 40. Por eso, en algún momento determinado, esto más o menos se resuelve, y en algunas normas que se estudian en algún estadio más próximo del Mercosur, las normas en algún parte del articulado dice, esta norma entrará en vigor conforme a lo que dispone el artículo 40 del Protocolo Europleto. Ahí sí, esa norma deja supeditado su vigor a que los demás estados hayan llevado a cabo el procedimiento del artículo 40, que todos los estados hayan llevado a cabo el procedimiento del artículo 40. Ahí, en ese caso, tampoco tenemos norma nacional, ¿se entiende? Porque esa norma solo va a tener vigor si se perfeccionaron el sistema de incorporación del artículo 40. Esto es más o menos eh, tratados que tienen vigor en la República Argentina, con carácter superior a las leyes, en las condiciones de su vigencia. Y como ustedes saben, si son abogados el día de mañana e invocan en una demanda nacional un tratado internacional, deben probar la vigencia de ese tratado internacional. ¿Esto con qué se prueba? Con un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que nos va a decir si ese tratado internacional que nosotros estamos invocando tiene vigencia en el ordenamiento jurídico internacional. A partir de allí lo podemos aplicar en el derecho argentino o no. ¿Se entiende? Y incluso las condiciones de su vigencia no son nada más que eso, son también las reservas que el Estado argentino haya hecho a la aplicación o a la firma, a la suscripción o a la ratificación de aquel tratado internacional. Esto funciona más o menos parecido. Si nosotros invocamos una norma Mercosur en el derecho interno argentino, por la condición de su vigencia, porque, digamos, en la medida que estemos invocando una norma Mercosur que haya tenido el procedimiento del artículo 40. Si tenemos una norma nacional exclusivamente, la invocamos como norma nacional y nos olvidamos del procedimiento del artículo 40. El tema central aquí es que los estados adoptan decisiones en esos ámbitos internacionales a partir de lo que se denomina packaging deal en el derecho anglosajón. Esto es un paquete de medidas. Cuando me siento negociado por de producción de heladeras o lavarropas y demás, transoautomotrices, concedo alguna norma en automotrices para sacarlas en granos o en cualquier otro producto. Y estos son paquetes de acuerdos que se arman en el ámbito de Mercosur, por lo cual cada una de las normas tiene que ser respetada por los 4 países porque yo concedí algo en alguna norma para que otro me diera algo en alguna otra norma. ¿Se entiende cuál es la importancia de que cada uno de los estados lleve adelante los procedimientos del artículo 40? Ahora, ahí a poco de andar, en alguna medida, cuando se empiezan a producir los problemas importantes en el Mercosur, que son a partir del año 98, como decíamos cuando veíamos algo de la historia,
Entre el 91 y el 98 se trataba de derribar las barreras del comercio entre los estados de la zona, con lo cual esto anduvo más o menos bien y los estados afianzaron su comercio interno bastante bien a partir de llevar adelante todo lo que es la integración negativa, la integración de destruir barreras arancelarias y pararancelarias del comercio intrazona. Esto anduvo más o menos bien. En 98 la cosa se empieza a poner muy complicada, fundamentalmente por las devaluaciones que Brasil adopta, ciertas devaluaciones porque el sistema financiero internacional tenía muchos desequilibrios, había producido el efecto tequila, el efecto Rusia, lo llamar el efecto ruso. Y Brasil adhiere fundamentalmente a las devaluaciones, se acopla a las devaluaciones internacionales, y la Argentina no lo puede hacer a partir de su ley de convertibilidad que la obliga a mantener el 1 a 1 con el dólar. A partir del 98 se empiezan a verificar en alguna medida esto que decíamos de la distinta asimetría que existía en la internalización de las normas Mercosur. Y se comienzan a dictar decisiones del Consejo del Mercado Común tendientes a mejorar el sistema de adopción de decisiones. La más importante, creo yo, se adopta en el año 20 del 02, 2002. La decisión 20 del 02, la decisión del Consejo del Mercado Común 20 del año 2002, es una decisión que intenta poner un orden al tema este de la incorporación normativa y establece 2 o 3 requisitos de importancia. Incluso en alguna medida no modificando el sistema de Europreto, pero estableciendo algunos procedimientos previos al sistema de Europreto. ¿Qué es lo que dice la 2002, básicamente? Cuando un órgano decisorio del Mercosur está a punto de decidir adoptar una medida, a punto de adoptar una medida, está con el acuerdo para dictar una medida, se frena el sistema de producción normativa, cada una de las delegaciones nacionales se lleva ese proyecto de norma al interior de los estados y hace 2 análisis, fundamentalmente. Primero, ¿cuál es el órgano encargado en su ordenamiento jurídico interno para dictar la norma de incorporación? Y la segunda medida que requiere es qué tiempo, qué plazo va a requerir este órgano para el dictado de la norma interna que incorpora la norma Mercosur. Estos 2 elementos se los lleva a la reunión siguiente el órgano Mercosur que va a tomar la decisión y se incorpora en la norma. Esto es, en la República Argentina el órgano encargado será el ANMAT, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Industria, la ONCA, lo que a ustedes se les ocurra. Este es el órgano encargado. Y este órgano encargado necesita 60 días, 90 días, una cosa así, para el dictado de la norma, 120 días para el dictado de la norma. Entonces, en la norma que se adopta, en la norma Mercosur que se adopta, se establecen los órganos encargados en cada uno de los estados y se pone el plazo máximo al que los estados están obligados a incorporar la norma en su ordenamiento jurídico interno. Esto fundamentalmente porque uno de los fallos, como vamos a ver en su momento, el fallo Laudo 4, la defensa de Brasil, porque Brasil no incorporaba unas normas Mercosur que se habían adoptado, creo que en el año, creo que las decisiones eran del año 92, y este laudo es del año 98, 99, una cosa así, y Brasil dice, no, está bien que existe una obligación del Estado de incorporarlo, pero esta obligación no tiene plazo. Por supuesto, en el fallo se establece lo que se denomina el concepto de plazo razonable. No era razonable que a 9 años, 8 años de producida la norma Mercosur, el Estado, en este caso el Estado de Brasil, no hubiera dictado las normas nacionales necesarias para que esa normativa Mercosur tuviera efecto
en el territorio de Brasil. No existía en el protocolo, y no existe en el protocolo Euro-Preto el establecimiento de plazos. Esto fue incorporado en el 2002 mediante esta decisión de la 20 del 02, donde la norma incorpora un plazo a partir del cual se dispara en alguna medida la responsabilidad internacional del Estado por la falta de incorporación. Existen, creo que es el laudo 4, el laudo 7, algunos, digamos, que fueron motivo de controversias internacionales en el ámbito del Mercosur por esta falta de incorporación de la norma a los ordenamientos jurídicos internos. Porque, como decía, la Argentina podía decirlo, no lo decía en estos términos, lo decía a partir de la obligación natural que tienen los estados de incorporar la norma, pero dice, en alguna medida es, mirá, yo te concedí en tal producto para que vos me concedieras esto en el otro producto, y vos no estás incorporando la norma Mercosur y estás impidiendo que esa norma Mercosur tenga efecto. Entonces, esto está en alguna medida afectando el sistema de asimetría. Digamos, yo me comprometí en ciertos aspectos por otros aspectos que estaba siendo beneficiado. No puedo incorporar solo las normas que me benefician y no incorporar aquellas normas que fueron transadas a partir de ese beneficio. Y esto es lo que en alguna medida sucedía y sucede en alguna medida en el Mercosur a partir de que los estados incorporan las normas medio que solo las que les benefician y demoran en alguna forma aquellas normas que le cuestan más en términos del mercado. Existen algunas otras normas, ya les digo, desde el 98 se produjeron, creo que son una en la 23 del 98, otra en el 2000 y esta la 2002, que me parece que es la más relevante, que en alguna medida tienen la impronta de establecer esto que decíamos, que los estados digamos, apretar en alguna medida a los estados para que dicten las normas internas que hagan efectiva esta norma Mercosur adoptada en los órganos decisorios. Lo cierto es que la simetría... perdón, ¿alguien? Sí, profe, Juan Cruz, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Antes de Sí, continuar. interrumpan, por favor, porque me quedo seco. Dale, perdón. Entonces, antes, con la decisión 2002, lo que se hace, en cierta manera, si no entendí mal, es subsanar ese vacío que tenemos en el artículo 40 respecto del plazo para que los estados, de alguna manera, tengan en un plazo razonable que dictarlas dentro de su ordenamiento interno, ¿verdad? Exactamente. El plazo está ahí. El problema es, digamos, esto cierra en última instancia con el sistema de solución de controversias. ¿Cuál es la última... El sistema de solución de controversias en el Mercosur, un sistema de solución de controversias, lo vamos a mencionar nada más acá, es un sistema de solución de controversias tomado del derecho internacional. En donde uno de los principios fundamentales del derecho a la integración es que no debe existir retaliación, para decirlo de alguna manera. En el sistema de solución de controversias en el ámbito internacional, la última instancia es la autodefensa. Lo último que podemos hacer es tomar alguna medida, una contramedida. Lo que se denomina una contramedida es una medida que en sí misma sería ilegítima, pero como es respuesta a una ilegitimidad que se me está cometiendo, yo lo puedo hacer y la hace legítima, esa contramedida. Esto que en el ámbito del derecho internacional es la última ratio de la solución de las controversias internacionales, es, en última instancia, che, me están incumpliendo cierto compromiso internacional, entonces ¿yo qué hago? Yo aprieto a ese Estado a partir de
generarle otro incumplimiento. Esto en el derecho de la integración no debiera existir. En el derecho de la integración, el sistema europeo, ningún incumplimiento de otro Estado habilita a que el Estado incumplido sea a su vez incumplidor. ¿Se entiende? Porque esto, en última instancia, es una carrera de incumplimientos. En el derecho de la integración, en el derecho europeo, no hay, este principio está absolutamente vedado. No existe ninguna habilitación para que yo incumpla el derecho europeo por el incumplimiento del otro. Yo tengo un sistema de un tribunal, en el caso europeo, un tribunal, para que me juzgue aquel Estado incumplidor. Ahora, el sistema de solución de controversias en el Mercosur es muy distinto. No existe un tribunal que sancione con efecto jurídico que conmine al pago o a la solución de la cuestión, sino que el sistema de solución de controversia en el Mercosur termina con una recomendación al Estado para que cumpla. Entonces, ¿y cómo hago para que este Estado cumpla la recomendación del Mercosur? Y lo aprieto con otras medidas nacionales. Y esto va en contra del sistema de integración. El problema central del Mercosur es esta poca fiabilidad jurídica que en última instancia tiene a partir de estas debilidades institucionales que tiene. Entonces, hay, cuando tomamos una norma Mercosur, y este es un ejercicio que podemos hacer, David, vamos a tirar un trabajito para hacer. Todo el mundo va a ir a buscar una norma Mercosur. ¿Dónde la va a ir a buscar? A el sistema nuestro, el del Ministerio de Economía, ¿cómo se llama? El que maneja el Ministerio de Economía. Infoyus, no, ¿cómo se llama? Infoleg. Infoleg van a buscar una norma Mercosur. Ahora, tiene que ser una norma que incorpore una norma Mercosur. Si ustedes ponen Mercosur, en Infoleg ponen Mercosur o decisión Mercosur, le empieza a aparecer una serie. Y busquen, si se quiere, dos normas. Busquen alguna del año 92, 93, 94 y busquen una mucho más actual. Y vamos a estudiar, vamos a analizar en una paginita, toman las dos normas y vamos a analizar cuál fue el sistema de incorporación de la norma Mercosur en aquel momento y en el nuevo. Cuando digo nuevo, busquen alguna norma de 2010 para acá, para decirlo de alguna manera. ¿Se entendió el ejercicio? Es fácil, pero pero va a ser complejo. Y entonces, en principio puede ser ojo, busquen no hay leyes, en general no hay leyes que incorporen, bueno, hay leyes que incorporan decisiones del Mercosur, pero a partir de esta concepción de que los denominaban protocolos. Pero eso lo dejamos de lado. Busquen decisiones, resoluciones o directivas del Mercosur adoptadas o incorporadas por el Poder Ejecutivo. Y ahí van a tener de las que quieran. Pueden buscar SENASA, ANMAT, que incorporan muchas normas, Secretaría de Minería, de Industria, lo que a ustedes se les ocurra. Cualquier ministerio, Ministerio de Salud, el ministerio que se les ocurra. En general son resoluciones ministeriales, resoluciones de ANMAT, resoluciones de distintos órganos. Hay algún decreto, pero en última instancia no importa qué tipo de norma interna. Lo que vamos a ver es la redacción de la norma interna y la redacción de la norma Mercosur. Y si quieren para cerrar el estado de la norma, nos podemos meter en la página de Mercosur
org.uy y tipeamos la decisión, la resolución o la directiva y vemos cuál es el estado de incorporación en los demás países. ¿Se entiende? ¿Te gusta, David? Sí, sí, ahí Marcelo está tomando nota. Se me ocurrió, lo hice en algunas oportunidades, ahora que estamos más o menos con tiempo lo podemos hacer. Lógico. ¿Se entendió más o menos la consigna? Chicos. ¿Agustín? ¿Ezequiel? Sí, sí. ¿Ahora lo hacemos o para la clase que viene? No, lo hacemos para la clase que viene, si no es para la clase que viene. Lo hacemos para dentro de unos días. Para dentro de unos días. ¿Les parece bien? 18-13, ¿te parece bien, David, dejarlo acá? Me parece bárbaro. ¿Hay alguna duda? Dudas, preguntas. ¿Para cuándo es la entrega entonces, perdón? El viernes que viene. El viernes que viene. Arrancamos el viernes que viene charlando de estas cosas. Acá, si me permitís, Ricardo, un minuto, quiero mostrarles unas filminas que habíamos preparado. A ver, ¿más se las tenés, las del Mercosur? Sí, de lo que está charlando Ricardo. Como para cerrar, fíjense que en realidad esto que está hecho casi literal del artículo 40, que es lo que estuvieron hablando, van a observar en una parte, en el punto 3, si mal no recuerdo, ¿sí? Fíjense, dice, las normas entrarán en vigor simultáneamente en los estados partes 30 días después de la fecha de la comunicación efectuada por la Secretaría Administrativa, que tiene la parte 2, la parte 1, que les habló Ricardo. ¿Sí? Pasame la otra filmina. Dame un segundo. Dale. Y luego van a tener, ahí está. Esto que seguramente Ricardo lo vas a tratar la próxima, ¿no? ¿Adelantaste algo hoy? Sí, en realidad el 41 establece lo que es la pirámide jurídica del Mercosur, claro. Y, digamos, derecho originario y derecho derivado. Quería llegar a esto, acá. Sí. Fíjate, espérate porque no sé qué hice, salí el 42 me parecía importante prestarle un poquito de atención, ¿no? Que en realidad no sé por qué está tan chiquito, no veo nada. Los anteojos. Normas, ahí está, las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el artículo 2 de este protocolo tendrán carácter obligatorio y cuando sea necesario, esa claro. Frase interesantísima, deberán ser incorporados a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país. A ver, como yo le decía, este carácter restrictivo que tiene en alguna medida cuando sea necesario, se transforma en general. Esto es, siempre es necesario una norma dictada por los órganos internos y solo hay la excepción a estas situaciones cuando la norma se refiere exclusivamente al ordenamiento interno del Mercosur. Aquellas decisiones que ordenan la cosa adentro del Mercosur, bueno, esas por supuesto no tienen que ser incorporadas al ordenamiento jurídico interno. Pero el artículo 42, que está este carácter, digamos, cuando sea necesario deberán ser incorporadas, es que siempre deben ser incorporadas y solo no son incorporadas aquellas normas que se refieran específicamente al ordenamiento jurídico del Mercosur. Hay un problema que lo digo rápido, lo vamos a retomar la semana que viene y háganme acordar que lo retome la semana que viene. Allá. Upa, se me escapó. Bueno, la primera parte del artículo 42 dice que las normas previstas por los órganos del Mercosur tendrán carácter obligatorio. ¿Carácter obligatorio para quién? Para los estados tienen carácter obligatorio. Esto es el concepto. Y todo lo demás serán incorporadas a los ordenamientos jurídicos interiores y tomarán obligatoriedad para los particulares después de que tengan este procedimiento interno. Perdón, pero yo quería retomar
mandame la primer filmina. La anterior, Marcel. Ahí. Bueno, Esa. acá arriba está, perdón. Se plantea lo que yo dije en algún momento la semana pasada, creo, no sé si la semana pasada o en el otro. El 34 del protocolo dice que el Mercosur tiene personalidad jurídica de derecho internacional. Esto es una expresión de deseos. Esto es una expresión de deseos, porque la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales no se adquiere por decisión digamos, unilateral de aquella organización internacional, sino que el trato internacional que tenga esa organización va a ser el que determine si le reconoce el resto de la comunidad internacional, le reconoce personalidad jurídica a esa organización. De hecho, yo no conozco un tratado del Mercosur que haya sido suscrito exclusivamente por aquel que tuviera en su momento la presidencia pro tempore en el Mercosur. Todos los tratados del Mercosur son suscritos por los 4 países que forman, 5 países hoy que forman Mercosur. ¿Por qué? Porque justamente lo que no se reconoce es la posibilidad de la organización de imponer esa personalidad jurídica que le significaría ordenar hacia el interior de la organización a todos los estados que están inmersos en ella. Pero lo de la personalidad jurídica, en el caso del Estado, el Estado adquiere personalidad jurídica internacional per se. Cuando se le completan las 4 características, poder, territorio, población y demás, ahí tenemos un Estado. Y a partir de la simple existencia de esas características aparece un sujeto de derecho internacional. En el caso de las organizaciones internacionales, esto no es así. Solo tienen personalidad jurídica las que son tratadas en el ámbito internacional como personas jurídicas. Pero nada, eso es un detalle. No, hagamos esto, Marce, subilo esto al campus, las filminas, y también ponerlo en el grupo de WhatsApp. Perfecto. Para el que los quiera utilizar. Y bueno, que los chicos preparen el trabajo para el próximo viernes. ¿Te parece bien, Ricardo? Me parece fantástico. Dale. El concepto bueno, si no, de todos modos tenemos mecanismos para ponernos en contacto. Nos escriben si hay alguna dificultad y tanto Marcelo, David o yo les contestamos y vemos cómo tenemos el grupo de WhatsApp también, si tienen alguna duda. Pero Sí, la idea es encontrar una norma nacional, ya les dije, resoluciones ministeriales, decretos, resoluciones de las secretarías de algún ministerio, que incorpora una norma Mercosur. Y tomamos una de 92, 93, 94 para mostrarles cómo se hacía en aquel momento, y tomamos una del 2010, que yo este último ejercicio lo hice hace varios años, con lo cual tenemos ahí un sistema más moderno para contrastarlo. ¿Mm? ¿Les parece bien? Bárbaro. Perfecto. Dale, nos vemos en 7 días. Goodbye. Chicos, buen fin de semana.